Sean todos bienvenidos aquí a Umbral Plus, su canal de noticias. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio de la ofensiva militar lanzada a finales de febrero del 2026. En la última semana, ataques aéreos, lanzamientos de misiles y declaraciones políticas cada vez más duras han elevado el riesgo de una escalada regional en Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Irán será golpeado muy duramente y ha reiterado que solo aceptará el fin del conflicto si el gobierno iraní acepta una rendición incondicional. Mientras tanto, Teherán ha respondido con ataques de represalia y advierte que continuará resistiendo la ofensiva. La evolución de esta guerra podría redefinir el equilibrio estratégico de toda la región o incluso del mundo entero. Las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán no son recientes. Durante décadas, la relación entre Washington y Teherán ha estado marcada por sanciones económicas, disputas diplomáticas y también acusaciones relacionadas con el programa nuclear iraní. El origen de esta rivalidad se remonta a la revolución iraní de 1979, cuando el nuevo gobierno islámico rompió las relaciones con Estados Unidos y adoptó una postura abiertamente crítica hacia la política estadounidense en Oriente Medio. Desde entonces, los enfrentamientos entre ambos países han ocurrido principalmente de forma indirecta. En los últimos 20 años, uno de los principales focos de tensión ha sido el desarrollo de programas nuclear iraní. Los gobiernos occidentales han expresado repetidamente su preocupación de que el país pueda desarrollar armas nucleares, algo que Teherán niega, insistiendo que su programa tiene fines civiles. Israel, por su parte, considera que Irán, con una capacidad nuclear, representaría una amenaza estratégica directa. Por esta razón, el gobierno israelí ha defendido durante años la necesidad de impedir por cualquier medio que Irán desarrolle ese tipo de armamento. A lo largo de la última década, las tensiones se manifestaron en ataques cibernéticos, sabotajes a las instalaciones nucleares y enfrentamientos indirectos en países como Siria, Irak o el Líbano. En muchos de estos escenarios, Irán ha apoyado a grupos armados regionales que mantienen una postura hostil hacia Israel y hacia la presencia militar estadounidense en Medio Oriente. La situación se deterioró aún más durante 2025, cuando las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní se estancaron y aumentaron los incidentes militares en la región. Finalmente, a finales de febrero del 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar coordinada contra objetivos estratégicos en territorio iraní, marcando el inicio de una nueva fase del conflicto. La operación militar comenzó con una serie de ataques aéreos contra las instalaciones militares, bases y misiles, y centros también de investigación vinculadas al desarrollo tecnológico iraní. De acuerdo con autoridades estadounidenses, el objetivo inicial de la ofensiva era debilitar la capacidad militar iraní y reducir lo que Washington considera una amenaza directa para la seguridad regional. Israel también participó activamente en los ataques, concentrándose en instalaciones que, según su inteligencia, estaban relacionadas con programas de misiles y con infraestructura estratégica. Durante los primeros días de la guerra, las fuerzas estadounidenses e israelíes utilizaron aviones de combate, misiles de largo alcance y también drones para atacar objetivos dentro del territorio iraní. Las operaciones incluyeron ataques coordinados contra sistemas de defensa aéreas y centros de comando militar con el objetivo de reducir la capacidad de respuesta del ejército iraní. Irán respondió a la ofensiva con una serie de ataques de represalia. Las fuerzas iraníes lanzaron misiles y drones contra objetivos militares en Israel y contra bases militares estadounidenses ubicadas en varios países del Golfo Pérsico. Algunos de estos ataques fueron interceptados por sistemas de defensa aérea, pero otros lograron impactar cerca de instalaciones militares y zonas urbanas. Además de las acciones directas contra Estados Unidos e Israel, el gobierno iraní ha movilizado aliados regionales que también mantienen tensiones con ambos países. Estos grupos han aumentado la presión militar en distintos puntos de Oriente Medio, lo que amplía el alcance geográfico del conflicto. Mientras continúan los ataques militares, el discurso político también se ha intensificado. El presidente estadounidense Donald Trump ha emitido varias declaraciones en las que afirma que Irán enfrentará ataques aún más intensos si no acepta las condiciones planteadas por Washington. En particular, Trump ha señalado que el final de la guerra solo será posible si el gobierno iraní acepta una rendición incondicional.
Esta postura representa un endurecimiento significativo del discurso estadounidense, ya que inicialmente el presidente había sugerido la posibilidad de negociar una salida diplomática al conflicto. Las declaraciones posteriores indican un cambio de tono, con exigencias más estrictas hacia el gobierno iraní. Desde Teherán, las autoridades han rechazado de forma categórica la posibilidad de una rendición. Funcionarios iraníes sostienen que el país defenderá su soberanía y que la ofensiva militar extranjera no logrará debilitar la estructura política del Estado iraní. Las cifras exactas de víctimas siguen siendo difíciles de confirmar debido a la naturaleza del conflicto y a las limitaciones en el acceso a la información independiente. Autoridades iraníes han reportado más de 1000 muertos como resultado de los ataques aéreos durante la primera semana de la guerra. En Israel también se han registrado víctimas a causa de los misiles y drones lanzados desde territorio iraní. Además de las pérdidas humanas, numerosos informes indican que la infraestructura militar de Irán ha sufrido daños significativos. Imágenes satelitales muestran instalaciones destruidas, aeródromos dañados y también depósitos militares afectados por los bombardeos. Sin embargo, analistas señalan que Irán aún conserva una parte importante de su capacidad militar, lo que sugiere que el conflicto podría prolongarse aún más tiempo. La guerra, que no se limita exclusivamente a Irán e Israel, varias bases militares estadounidenses ubicadas en otros países de Oriente Medio se encuentran en estado de alerta ante posibles ataques. Algunos países del Golfo han reforzado sus sistemas de defensa aérea y han aumentado las medidas de seguridad en infraestructuras estratégicas. El riesgo de que el conflicto se extienda a más países preocupa especialmente a gobiernos europeos y a organizaciones internacionales. Uno de los puntos más sensibles es el transporte de petróleo en el Golfo Pérsico, una región clave para el suministro energético mundial. Cualquier interrupción significativa en el flujo del petróleo podría generar fuertes efectos en la economía global, como hemos estado viendo, pues ya está ocurriendo. Más del 90% del flujo que se daba en el estrecho de Hormuz ya no se da en ese lugar. Han tenido que cambiar las rutas o incluso dejar de movilizar petróleo. Esto ha incrementado el precio del crudo en todo el mundo. La evolución de este conflicto plantea varias preguntas importantes sobre el futuro de la seguridad internacional. En primer lugar, la guerra representa una confrontación directa entre Estados Unidos y uno de los actores regionales más influyentes de Medio Oriente. Pero antes de continuar, vamos a hacer una serie de preguntas, porque en medio de esta escalada militar surgen preguntas clave sobre el futuro del conflicto. Para empezar, ¿crees que la presión militar puede obligar a Irán a negociar el fin de la guerra? ¿Acaso existe algún riesgo de que el conflicto se expanda a otros países de Oriente Medio, como ya estamos viendo que ocurre? ¿O acaso la exigencia de una rendición incondicional puede dificultar una solución diplomática? Y por último, ¿qué consecuencias podría tener esta guerra para la economía mundial? Estas preguntas reflejan la incertidumbre que rodea a una crisis que evoluciona rápidamente y que tiene implicaciones globales. Así que, tu opinión puedes dejarla aquí en los comentarios. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán plantea múltiples implicaciones para la seguridad internacional. Primero, representa una confrontación directa entre una potencia global y uno de los actores regionales más influyentes en Medio Oriente. Segundo, pues durante años, gran parte de los enfrentamientos entre Washington y Teherán se habían producido de forma indirecta o mediante aliados regionales. La ofensiva actual marca una transición hacia un enfrentamiento mucho más directo. La guerra refleja el papel creciente de las tecnologías militares modernas. El uso de drones, misiles de precisión y sistemas avanzados de defensa aérea permite a los países realizar operaciones militares complejas sin desplegar grandes fuerzas terrestres. Este tipo de guerra tecnológica puede prolongar los conflictos, ya que permite mantener la presión militar sin una invasión directa. Otro aspecto relevante es el impacto económico potencial. Oriente Medio sigue siendo una región clave para el suministro energético mundial. Una escalada que afecte el transporte de petróleo podría provocar una volatilidad en los mercados internacionales, como ya estamos viendo que ocurre. Los analistas también observan las implicaciones políticas internas del conflicto. En Estados Unidos, la guerra podría influir en el debate sobre la política exterior y sobre el uso de la fuerza militar. En Irán, la confrontación externa podría reforzar el nacionalismo interno o intensificar las tensiones sociales dependiendo de cómo evolucione el conflicto. Finalmente, la guerra pone de manifiesto las dificultades del sistema internacional para gestionar crisis de seguridad complejas. Hasta el momento, los
Los esfuerzos diplomáticos para reducir la escalada han sido limitados y no existe un proceso formal de negociación que permita prever una solución rápida. A poco más de una semana del inicio de la ofensiva militar, la guerra entre Estados Unidos e Israel, también contra Irán, continúan evolucionando sin un desenlace claro. Los ataques militares siguen activos, las oposiciones políticas se endurecen y el riesgo de una escalada regional permanece presente. Mientras el presidente estadounidense insiste en que Irán debe aceptar las condiciones estrictas para poner fin al conflicto, el gobierno iraní rechaza cualquier posibilidad de rendición y promete continuar resistiéndose. En este contexto, los próximos días serán determinantes para saber si el conflicto se intensifica o si surgen canales diplomáticos capaces de reducir las tensiones. El desarrollo de esta guerra será observado de cerca en todo el mundo, ya que en sus consecuencias podría extenderse más allá del Oriente Medio y afectar tanto la estabilidad política internacional como la económica global.